Gloria a Dios. Leemos Lucas capítulo 24, verso 45 en adelante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sigan, hermanos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Amén. Tomen asiento gritando gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Viene una gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las latitudes del mundo, regiones, continentes, países, y llevar esta gran verdad ante las personas de todas las clases sociales y culturales, no importando la condición social, económica, ni las distancias, ir por todo el mundo. Y no vamos a culturizar, sino a evangelizar. La cultura es local, el evangelio es universal. Y esta misión, por supuesto, que implica desafíos muy grandes, porque se trata de incursionar en las regiones de oscuridad, de tinieblas, y llevar la luz del evangelio. No podemos ir de cualquier manera. No podemos ir con nuestros recursos, por importantes que sean, por valiosos que sean. Tenemos que ir con el poder de Dios. Indiscutiblemente es indispensable que vayamos con el poder de Dios. Por eso le dijo a los discípulos: pero quédense en la ciudad de Jerusalén, no se vayan hasta que no sean, ¿qué? Investidos. Es decir, una vestidura, un fuero interno, hasta que no reciban una in es interior, adentro, una vestidura que va a estar dentro de ustedes, un fuero interno, que es el poder del Espíritu Santo. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis, dígalo, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ese poder, esa investidura, esa unción del Espíritu Santo es el poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos con poder. Una alabanza al Señor. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta también que Dios no envía a nadie sin unción. Si alguien va sin unción, no lo envió Dios. Porque la unción es el poder. En la unción está la gracia para hacer el trabajo, para ser aceptado, para ser recibido. Pero está también la inspiración y la revelación de la palabra, para que sepa trazar el mensaje
y presentarlo y exponerlo. Y está el poder. La gracia atrae. La inspiración, la revelación al predicador, al misionero, al evangelista, al siervo de Dios, a la sierva de Dios, le permite entender con claridad la palabra que va a predicar. Por eso dice Lucas 24:45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En esa unción está la gracia que atrae a la gente. Está la palabra que es pues la fe viene por, la fe es, por el oír la palabra. La palabra direcciona a la persona para que quite su fe, la quite de la mentira y del engaño donde ha tenido puesta su fe y ponga su fe en Jesús de Nazaret. Y el poder conmueve, estremece. El poder impacta. El poder le hace sentir a la persona lo que nunca había sentido. Y por eso usted escuchará testimonios, y no es raro que usted mismo lo haya testificado de su propio caso. Usted haya dicho, es que lo que yo sentí esa noche, lo que yo sentí esa mañana, lo que yo sentí en esa convención, en ese culto evangelístico, no lo había sentido jamás. Y esos testimonios no son aislados. Esos testimonios se dan con mucha frecuencia. Hay personas que se le acercan a uno como pastor después de una dominical, de un culto evangelístico, de una refán, etcétera, y le dice, pastor, es que sentí algo que yo jamás había sentido. Y entendí lo que jamás había entendido. Es que la unción de Dios está con ese Hijo de Dios que está ministrando la palabra. Demos una alabanza al Señor. La Biblia dice en Romanos 10, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Porque Dios al que envía, lo envía con unción. Es decir, con esa investidura, con ese poder. Aleluya. No va solo, no va desarmado, de ninguna manera. Lleva una armadura poderosa que tiene que ver con dones, con ministerios, con operaciones del Espíritu Santo que se dan cuando Él comienza a ministrar, cuando la hermana, el hermano, quien sea el Hijo de Dios o la hija de Dios, comienzan a ministrar la palabra de Dios a los amigos, o en el caso del pastor a la iglesia. Entonces comienza a fluir la unción del Espíritu Santo. Y quiero que usted y yo, por favor, nos ubiquemos esta noche, y les invito para que no permitamos que se nos olvide que lo que somos y hasta donde hemos llegado es porque el Espíritu Santo ha derramado la unción de poder sobre esta iglesia. Eso siempre lo debemos tener muy fresco en nuestra mente, para que no vayamos de pronto a pensar que lo que se ha logrado es por nuestras habilidades, por nuestra experticia, porque somos ya muy maduros y tenemos mucho conocimiento y hay un gran bagaje, y es que yo sí puedo, y es que yo sí tengo, y es que yo sí he trabajado mucho, y gracias a mi esfuerzo y a lo que yo he hecho, hay lo que vemos. Jamás. En esta tarde, aquí hay una iglesia
que no ha dejado de reconocer que toda la honra, la gloria, la alabanza, el honor le pertenece al Señor Jesús. ¿Cuánto gritamos gloria a Dios? Una alabanza al nombre de Jesús. ¿Qué representa la unción para aquel que le sirve al Señor, para la iglesia de Cristo? Pues le representa que Dios está con él, que su presencia fluye cuando él ministra, que la presencia de Dios se mueve y la presencia de Dios lo inspira, y que Dios lo respalda, porque tiene de Dios una investidura, y que en cualquier escenario, no importa dónde y delante de quién esté presentando la palabra, ahí tienen que suceder cosas maravillosas. Permítame parafrasear Isaías 61, permítame, por favor, parafrasearlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Yo sé que ahí hay un punto y coma, pero permítame parafrasearlo y personalizarlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Permítame parafrasearlo así: porque me ungió Jehová, me ha enviado. Dios no envía a nadie sin unción. Por eso es que yo he creído toda mi vida, y cada día me afirmo más en ello, que el que esté en las misiones es el que debe estar. Igual en cualquier ministerio que Dios ha dado, el que esté ministrando un ministerio es quien debe estarlo ministrando. De otra manera sería imposible que hubiera personas a los pies de Cristo, rendidas, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. De otra manera sería imposible que las cadenas fueran rotas si no hubiera unción. De otra manera sería imposible que los demonios salieran y las personas quedaran libres. De otra manera sería imposible que hubiera una transformación, una regeneración, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. De otra manera sería imposible que el que no cree abrace la fe de Jesucristo. Y mire lo que hace la unción. Porque me ungió Jehová, me ha enviado: 1, a predicar buenas nuevas a los abatidos; 2, a vendar a los quebrantados de corazón; 3, a publicar libertad a los cautivos; 4, a los presos apertura de la cárcel; 5, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Todas estas cosas suceden gracias a que Dios ha derramado la unción de su Santo Espíritu sobre la iglesia. La iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo obrando, confirmando la palabra que se predica, amén. La iglesia sin la presencia del Espíritu Santo sería un coco vacío, una iglesia, una casa deshabitada, por hermosa que fuera, por hermosos acabados y finos acabados que tuviera, por una fachada muy bien lograda que tuviera, pero sin el Espíritu Santo la iglesia no sería más que una casa vacía.
no se sentiría nada, no sucedería nada. La gente llegaría y como llega, así se iría, con sus cargas, con sus cadenas, con sus ataduras, con sus problemas, con sus pecados, con la vida llena de angustia, enfermos, atados. Así se iría la gente. Pero si la gente ha llegado, las multitudes han llegado, han oído la palabra, se han quedado, es porque ha habido una obra preciosa del Espíritu Santo. Y eso es por la unción de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Estamos en los últimos tiempos, ya en el cierre de esta gracia. Estamos a puerta de que la iglesia sea levantada por el poder de Dios. En un momento, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, se va a escuchar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos todavía, si es que es el caso nuestro, también seremos levantados y transformados. Y ese momento ya está a las puertas, y el diablo sabe que le queda poco tiempo y está, hermano, movilizando toda su batería, todas sus baterías, tratando al máximo de desviar la atención de la iglesia hacia otras cosas. Pero es hora, iglesia del Señor, que permanezcamos firmes, sin movernos. ¿Estamos de acuerdo? Sin sufrir cambios en nuestra naturaleza como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y que permanezcamos incólumes, firmes, sin movernos de la fe preciosa que el Señor nos ha dado. Y que tengamos cuidado en mantener la esencia pura de la unción del Espíritu Santo, porque el diablo es engañador y es mentiroso, y trata por todos los medios de que usted cambie lo que Dios le ha dado por algo que pareciera que fuera la verdad, pero es la más terrible mentira, la más terrible falacia, el más terrible engaño. Hermanos, pastores, compañeros de este maravilloso ministerio al que hemos sido llamados por la gracia del Señor, estaba leyendo aquí lo que Dios nos da a través de la unción de su Santo Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Todo esto es lo que Dios nos da y que está contenido en la unción, en el fluir del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder, nos estaba diciendo, entre otras cosas, recibirán todo este listado de manifestaciones del Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. Que cuando la iglesia comienza a predicar, a evangelizar, a estar activa, dinámica, se mueve, la iglesia no está pasiva, la iglesia está activa, entonces todo esto comienza a activarse.
Y hace parte de lo que el mismo Señor nos dice en su palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué son estas manifestaciones del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, etcétera. ¿Para qué es todo esto? Para que las fortalezas del diablo, las cadenas, las prisiones de oscuridad, donde están las almas, donde están los millones de hombres y mujeres sin Cristo, para que esas celdas y esas prisiones y esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Pero aquí quiero rescatar algo, tomar algo, y por eso mencioné a los pastores, queridos pastores. Hoy más que nunca, y yo lo he venido haciendo, y usted también, yo le invito, hermano, hágalo, porque ahora sí que hay cantidad, pero cantidades incontables de lobos rapaces, lobos vestidos de pastor, disfrazados de pastor, que hablan con una facilidad, que saben disfrazar y decorar muy bien sus sermones, y tienen unas maneras tan especiales que confunden. Si usted y yo no estamos firmes, sí que se hace necesario que le pidamos al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritus. Claro, el Señor dice que Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y es hora, casi que la última hora de esta gracia y de este trasegar en esta tierra, porque estamos a punto de ser levantados por el poder del Espíritu Santo, y el enemigo está haciendo todo lo posible y aún más allá por engañar, por seducir, por confundir. Pero si usted y yo tenemos discernimiento de espíritus, el diablo no nos puede engañar, por muy bonito que se presente y que se disfrace. Si tenemos la unción del Santo, lo sabremos y lo identificaremos. Una alabanza al nombre del Señor. Cuidarnos de hombres malos, perversos, que inclusive algunos han estado entre nosotros y estarán entre nosotros. Eso no es de ahora, siempre ha pasado así. Mire, hermano, a la iglesia, al culto llega Pedro, llega Juan, llega Andrés, llega Jacob, llega Felipe, pero también llega Judas. Y nunca ha dejado de venir y de estar por ahí de manera encubierta. Me refiero al carácter. Y él trata de abordar a los hermanos nuevos, los corderitos, aquellos que están empezando, que están tiernos, indefensos, que no entienden todavía a profundidad, que están dando sus primeros pasos. Pero usted y yo, que llevamos un tiempo caminando con el Señor, estemos pendientes de nuestros hermanos, rodeémoslos, no los dejemos solos. Y si usted ve que algún maloso se le está acercando,
Usted tiene la unción del Santo y usted puede discernir. Evítelo. No se quede callado. Hable con su pastor. Como se dice por allí, es un dicho que hay: denúncielo. Porque si usted se queda callado sabiendo, está participando y está siendo cómplice y será responsable ante Dios si ese hermano es arrastrado al error, al engaño. Es hora de que todos nos cuidemos entre nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Es hora, es urgente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire lo que decía el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia en Mileto. Por tanto, velad, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Y esto de velad nos compromete a todos. Hermano, esta iglesia le costó al Señor Jesucristo el precio más alto. Esta iglesia no valió unas monedas o unas piedras, por preciosas que fueran. La transacción más grande que se ha hecho en toda la historia de la humanidad no se ha hecho en la bolsa de Nueva York, ni en la bolsa de Londres, ni en la bolsa de Tokio. La transacción más grande que se ha hecho en toda la historia de la humanidad se hizo en la cruz del Calvario. Una alabanza al nombre de Jesús. Y nosotros estamos puestos como salvaguardas. Estamos de acuerdo, como vigías, de manera celosa, cuidando la grey que es del Señor y que pagó el precio más alto por cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y hay que identificarlos, pero obviamente que se necesita el don de discernimiento, porque si no lo tenemos, hermano, pasan como Pedro por su casa, entran y salen y hacen daño y destruyen y dejan a su paso una estela de desgracia y solo escombros y destrozos de la vida espiritual de nuestros hermanos. Dios nos ha puesto, oh, qué responsabilidad tan grande, para cuidar su iglesia, y no debemos ser menos ante el desafío tan grande que tenemos. Pero Dios no nos ha dicho: ustedes van a alimentar, a cuidar mi iglesia y van a velar por ella, pero miren a ver cómo lo van a hacer con sus propios recursos. No, Dios nos ha dado poder, autoridad, unción. Nos ha dado recursos divinos, que son las armas que Él nos ha dado para la destrucción de fortalezas. Un hombre ungido por el poder del Espíritu Santo, hermano, no hay diablo que lo resista. No hay diablo que lo resista. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Mire, llegué como pastor en el año 2007. No les voy a decir a qué iglesia. Llegué como pastor en el año 2007 a una iglesia, y en la primera dominical, estando yo sentado ahí, la primera dominical,
pasé mi mirada y sentí por el Espíritu, dije, este que está allí va a salir al ministerio. Y Dios me dio la oportunidad y la bendición de promocionarlo al ministerio, y hoy es un gran ministro del Señor. Pero mi mirada siguió paseándose y de pronto se detuvo en un hombre. Su rostro, su mirada, su actitud me decía muchas cosas. Y yo dije, este hombre es un opositor a la presencia de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Y efectivamente así fue. Hermanos, si usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, pues el diablo podrá engañar a otros. Y de hecho que tiene engañados a multitudes, a miles y a millones de personas en el mundo. Pero a usted y a mí no nos puede engañar. Ahí hubo un hombre que llegó a Medellín, y están los videos, y ese hombre se ufanaba de manera descomedida, grosera, despotricaba y hablaba mal del Señor Jesús. ¿Y sabe qué llegó a decir ese hombre? Jesús no me llega a mí ni a los tobillos. Y ahí se veía el video cuando la gente iba de rodillas en el sobre de los diezmos, y él tenía una banda aquí que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le estaban entregando que porque él era Melquisedec, Rey de Salem, sin principio de días, sin fin de días, es decir, Dios. Ese hombre no está. Ese hombre desapareció ya de la escena. Engañó a muchos, pero aquí está la iglesia del Señor Jesús. Hubo otro hombre que dijo que Caín era hijo de la serpiente, biológicamente era hijo de la serpiente, que porque Eva había tenido una relación con la culebra, con la serpiente, y había nacido Caín. Y una cantidad de enredos y de engaños y de falacias. Ese hombre también desapareció de la escena. Pero aquí está la iglesia del Señor Jesús. Y de nosotros mismos se han levantado algunos con falsas doctrinas y con el ánimo de dividir la iglesia, y ha habido como un boom en el momento, como un boom, y parece que arrastró a una cantidad, pero luego comienzan a regresar y se van quedando solos y desaparecen de la escena. Hermanos, a nosotros no nos lleva cualquier vientecito, a nosotros no nos lleva cualquier sombrita que aparece por ahí o cualquier vocecilla. No, Señor, sabemos distinguir la voz de nuestro pastor, porque estas ovejas conocen la voz de su pastor. Porque esta iglesia tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hubo uno entre nosotros, porque no podemos tapar el sol con un dedo, que hasta fue directivo en alguna región del país y hasta escribió libros. ¿Y sabe dónde terminó? Donde ese señor que mencioné ahora. ¿Cómo es que se llama? ¿O se llamaba? José Luis.
creciendo dizque en gracia, que yo siempre he dicho es creciendo en desgracia. Allá terminó. ¿Qué pasó con la unción que recibió? ¿Qué hizo la unción que recibió? ¿Qué pasó con la revelación que Dios le dio? ¿Qué pasó con el ministerio que Dios le dio? ¿Lo cambió por intereses personales o porque la arrogancia se apoderó de él y se embriagó de arrogancia y terminó allá? ¿Y sabe cómo andaba ese señor? Con el 666 aquí, y ostentaba y lo mostraba. Y el 666 en la moto. También desapareció de la escena. No está. Murió de una manera triste, terrible. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, antes de entregar este micrófono, tengo para decirte de parte de Dios: retén lo que tienes. No te dejes embelesar, no te dejes confundir, porque muchos engañadores han salido, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que no perdonarán al rebaño. Pero si tú y yo tenemos la unción del Santo, la unción de este Dios maravilloso, nada ni nadie podrá desviarte. Di conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Por favor, no apoyes, no avales. Dice que alguien en la iglesia está en la iglesia de Cristo y se supone que es un servidor de Dios, pero luego dice: ¿sabe qué? Dios me ha mostrado que comience un ministerio, y le llaman ministerio. Y voy a empezar una iglesia, y uno se queda, hermano, como hermanos escribiendo por las redes: así es, te apoyo, muy bien, Dios te va a bendecir. Y se llevan hermanos, invitan hermanos, y llaman por teléfono, y sacan hermanos de las congregaciones, y usted va a decir que eso es de Dios. Dios no permite nada con su iglesia. Dios no permite absolutamente nada con su iglesia. Desmembrar el cuerpo de Cristo. Y decirle: está bien, hermano, te apoyo, Dios te va a ayudar. Eso es una incoherencia de la A a la Z. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1. Se lo voy a leer, usted lo sabe, pero se lo voy a leer en este momento en el nombre del Señor Jesús. Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire la advertencia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Cuántos se saben la partecita ahí para completarla? Sea que. ¿Y cuántos saben qué quiere decir anatema? ¿Qué palabra tan fuerte? Pues dejemos que sea la misma Biblia quien mencione esa palabra y la señale. Este predicador que trajeron para este cierre, creo que se estaba pasando, se estaba extralimitando, cuando debería ser este cierre como diferente. Pero más bien está hablando como un mensaje muy duro, muy fuerte. Pero es que, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Tenemos una responsabilidad. Y perdonen que a veces nuestras posiciones, nuestros mensajes, nuestros sermones sean en un tono fuerte, pero es que tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla, porque a eso nos llamó el Señor. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, hablando de la atalaya: el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y voy a decir algo con todo respeto. Voy a decir algo. Como dice el hermano Fernando, ¿me permite que lo diga? Y como dice el hermano Fernando López, igual lo voy a decir. Hay quienes desean que el predicador les hable lo que ellos quieren oír. Pero aquí no se trata de que Dios nos hable lo que queremos que nos hable. Aquí se trata de que estamos en un momento definitivo. Y se trata, sí o no, de decirle al Señor: Señor, no me hables lo que yo quiero o deseo, háblame lo que yo necesito oír. Porque hay algunos que con tal de mantener a la gente contenta, y sabiendo que están mal, que están viviendo mal, que hay desórdenes, y que hay una cantidad de desajustes, pero con tal de que no se les vaya, entonces le hablan lo que ellos quieren oír.
Y entonces es como un vendedor de humo, solo hablando falacias para entretener. Y yo prefiero que alguno se moleste conmigo y no que Dios se moleste conmigo. ¿Cuánto gritamos gloria a Dios? ¿Cuánto gritamos gloria a Dios? Iglesia, permanece en la unción. No la cambies por el neopentecostalismo, que parece que fuera la unción del Espíritu Santo, pero no. Si tú tienes discernimiento, te darás cuenta que no es la unción del Espíritu Santo. ¿Qué haces tú sintonizando a los telepredicadores, a los teleevangelistas, a los telemaestros? Por bonito que hablen, ¿qué haces tú? ¿Qué tienes tú en Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en Asiria para que bebas agua del Éufrates? Todo lo que la iglesia necesita, Dios se lo tiene. A través de estos hombres sencillos, humildes, que tienen el poder y la unción del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿en qué estábamos en Gálatas? ¿En qué fue que quedamos en Gálatas? Ay, hermanito, bienvenido, qué hermoso. ¿Cómo así? Que usted va a comenzar un ministerio por allá independiente. Y se está llevando los hermanos por los que Cristo murió. Y de ñapa le dice: qué bonito, cuente con mis oraciones. Permítame, le termino la lectura y usted complétela. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, dígalo, sea, y vuelve y lo, hermano, como que lo reitera. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, como diciendo para que no se les olvide, para que lo tengan bien presente. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Anatema. Y mire aquí Judas, mire lo que dice: hay poder en el nombre del Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué decir? Ya para terminar, lo que dice aquí en Juan,
Primera de Juan capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo. Capítulo 2, verso 18. No sé si lo tienen allá en pantalla. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Verso 20. Pero vosotros, amén. Bueno, y si está bajito de unción, esto es una alerta, llénese, llénese. Amén. El Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus pobrezas en gloria, no, conforme a sus riquezas en gloria. Llénese, porque es urgente. Mire lo que nos permite la unción. Vamos a seguir. El verso número 21. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Verso 24, por favor, regáleme el verso 24. Ya estamos terminando. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué? ¿Y qué es lo que hemos oído? Toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su obra, su sacrificio en el Calvario, la doctrina del nombre, la doctrina de la unicidad, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Es así o no, hermanos? La doctrina del bautismo. ¿Es así o no? La doctrina de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hemos oído? Pues lo que hemos oído es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a leerlo todos. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué? Dígalo fuerte, más fuerte. No sé si esta es la última convención, hermano Héctor. Esta es la última, ¿cierto? De estas 30, nos quedan algunas. Nos quedan 3, pero este es el último culto de esta convención, el último mensaje, como una súplica de parte de Dios. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué? Porque dice permanezca, pero que permanezca ¿qué? De lo que hemos oído. Que permanezcamos en amor. Que permanezcamos en comunión, que permanezcamos en la palabra, que permanezcamos en Jesús, como se predicó esta mañana, que permanezcamos en la fe, que nada altere la fe, que nada la contamine, sino que usted la mantenga y la guarde pura
pura, sin alteración, sin leudarla. ¿Sabe que me gusta tanto Pablo cuando ya está terminando su jornada en Timoteo 4:6, cuando dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay una alabanza a Jesús. Pero terminemos acá. Estamos en el 24, ¿verdad? Lo que habéis oído, iglesia del distrito 10, iglesia de Ibagué, iglesia de Río Blanco, iglesia del Líbano, iglesia del Convenio, iglesia de Chaparral, iglesia del Espinal, iglesia del Guamo, iglesia de Anzoátegui, ¿verdad que sí? Iglesia de Planadas, iglesia de Alvarado, iglesia de Santa Isabel. ¿Dónde más? Iglesia de Venadillo, iglesia de Viña de Calambeo, que el pastor se va, pero Jesucristo se queda. Por favor. Iglesia del distrito 10, lo que has oído desde el principio permanezca. Porque si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y viene una aclaración final. Os he escrito esto con relación de los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que esos engañadores, mercaderes de la fe, os enseñen nada, porque vosotros tenéis la unción y la misma unción os enseña. Mire, hermano, ¿qué dice? Que la unción nos enseña ¿qué? Unas cosas, un 80%, un 70%, todas las cosas. O sea que nos enseña, jóvenes, te enseña cómo se lleva un noviazgo en Cristo. Al esposo le enseña cómo tratar a la esposa, y a la esposa a respetar al esposo. Nos enseña cómo comportarnos en los negocios. Nos enseña a respetar a las damas. Nos enseña la unción, cómo administrar el rebaño. Nos enseña todas las cosas. ¿Será que estamos de pies? Alabanzas a Jesús. Hermano, ¿hubo palabra ayer, sí o no? ¿Cuándo comenzaron? ¿En la mañana ayer? ¿Hubo palabra, sí o no? ¿En la tarde ayer hubo palabra, sí o no? ¿En la noche hubo palabra del Espíritu Santo, sí o no? Hoy en la mañana Dios habló, sí o no? En la tarde Dios nos habló, sí o no? Esta noche nos habló. Pregunta, ¿qué vamos a hacer con toda esa palabra? ¿Qué vamos a hacer con toda esa palabra?
No podemos ser como oidores olvidadizos. Esta palabra hay que oírla y hay que guardarla y hay que aplicarla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? De aquí no nos movemos. ¿Estamos de acuerdo? De aquí no damos un paso afuera. Amén. Si te dicen aquí está en el desierto, no salgáis. Está en tal parte en las plazas, no lo creáis. Alabanzas a Jesús. Ahí están viniendo los hermanos. Venga, venga, hable con Él. Aquí está el que da nuevas fuerzas. Aquí está el que derrama la unción de su Santo Espíritu. Eso, si usted siente venir, venga por sus propios medios y hable con Él, sincérese con Él, ábrale su corazón, no le oculte nada. Por el contrario, dígale: Señor, examina mi corazón y pruébame y conoce aún mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino malo y guíame en el camino eterno. Venga y llénese de la unción. Aleluya, aleluya. Es indispensable, es determinante, es urgente, es perenne, es algo que sí o sí tenemos que ser llenos de la unción del Espíritu Santo. A ti que de pronto te ha estado como rondando el enemigo, haciéndote ojitos, haciéndote cambio de luces y tratando de engañarte con lucecitas y sonidos y con frasecitas y cositas y adornitos. Ven a los pies de Cristo, querido hermano y hermana, y llénate de su gloria. Aleluya.